Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues bueno, hermanos, continuamos avanzando con el favor de Dios y con el favor de nuestra Madre, la Virgen María. Y pues bueno, el día de hoy estamos reflexionando el capítulo 22, 23 y 24 del Evangelio según San Lucas, y con esto daremos por terminado este Evangelio. Pues bueno, si ustedes ya hicieron sus lecturas, habrán leído pues en el capítulo 22 sobre la traición de Judas. En el Evangelio según San Marcos, como ya se los había comentado antes, también encontramos la pasión de nuestro Señor. También San Mateo nos la ha presentado. Es por eso que les decía que a los evangelios también se les conoce como libros sinópticos, por todas las similitudes pues que estos presentan, vistos desde la mirada de los escritores, de los hagiógrafos, de aquellos escritores sagrados que conocemos también como evangelistas. Bueno, pues en el capítulo 22 del Evangelio según San Lucas se nos narra la traición de Judas Iscariote. Vemos pues cómo traiciona a nuestro Señor Jesucristo y vemos cómo lo vende por unas cuantas monedas. Siempre me ha cuestionado mucho la traición de Judas, porque en una ocasión escuché a un sacerdote decir que de cada 12 cristianos hay un Judas. Es decir, que de cada 12 bautizados, como tú y como yo, existe un Judas. Y esto, sin lugar a dudas, me cuestionó mucho y me ha hecho meditar mucho sobre esta traición. Hoy en día algunas personas quieren una iglesia perfecta, una iglesia sin mancha, una iglesia de puros santos. En lo personal también a mí me gustaría que existiera esa iglesia, pero lamentablemente, así como tenemos grandes santos y grandes testimonios de vida en nuestra iglesia, la Iglesia Católica, también existirán grandes personajes que no dieron el mejor testimonio posible, incluyendo a la propia jerarquía de la iglesia, pero también a algunos laicos. En la historia también ha existido también algunos papas, pero bueno, no nos vamos a enfocar en nombres, no nos vamos a enfocar en esos malos ejemplos o antitestimonios, o quizás hasta delitos que se han cometido. Me quiero enfocar en una meditación personal, en una reflexión personal. Así como Judas traicionó a nuestro Señor, ¿cuántas veces lo he traicionado yo? ¿De qué manera lo he traicionado? ¿Cuántas veces lo he vendido? ¿Cuántas veces lo he entregado por mis pecados, por mis acciones, por todas aquellas cosas negativas que hago día con día? ¿Cuántas veces he vendido al Señor? Dice la Escritura que Judas lo hizo por un par de monedas de plata. ¿Por cuántas monedas yo he vendido mi fe? ¿Por cuántas monedas he cambiado en ocasiones el asistir a misa por participar en alguna otra actividad que lo único que hace es alejarme más de Dios? Pongo un ejemplo. Hay ocasiones en las que nuestros supuestos amigos o amigas nos invitan a beber, a fumar, a consumir alguna droga, y esto, en lugar de acercarme a Dios, me aleja.
quizás por un par de monedas, por un par de cervezas, por un par de cigarrillos, por un momento de felicidad, por unas horas de felicidad, he abandonado a Dios, lo he vendido, lo he traicionado. ¿En cuántas ocasiones nos habrán invitado a algún retiro, a alguna charla, a algún taller, a alguna conferencia, a algún seminario, a algún evento relacionado con nuestra fe para meditar, para profundizar, para conocer un poco más sobre ellas? ¿Y cuántas veces le hemos dicho no al Señor? ¿Cuántas veces lo hemos traicionado? ¿Cuántas veces lo hemos abandonado por seguir nuestras propias pasiones, por seguir nuestros propios deseos o por cumplir algunos caprichos? ¿Cuántas veces te he vendido, Señor? ¿Cuántas veces te he abandonado? Algunos de nosotros tenemos la gracia de haber tenido un encuentro personal con nuestro Señor Jesucristo. El Señor a algunos se les ha manifestado cara a cara, quizás por medio de alguna enfermedad, quizás por medio de algún accidente, quizás por medio de algún momento de debilidad, quizás en algún momento donde estabas pasando un grave tormento, una desilusión, quizás en alguna crisis. El Señor se manifestó grandemente en ese momento y se presentó ante ti y te dijo: ten calma, yo resolveré todo esto. Y aunque en ocasiones el Señor se nos ha manifestado, nosotros pues tendemos a traicionarle, a abandonarle y alejarnos de Él. Entonces, ciertamente la pasión de nuestro Señor tiene una infinidad de aspectos, de puntos, de momentos en los cuales podríamos meditar y reflexionar durante horas. En este momento solamente me enfoqué de la traición de Judas. No me enfoqué en el abandono de los apóstoles a Dios, en el abandono de todos esos centenares, de esos miles de personas que le seguían. No me he enfocado tampoco en ello. Pero fíjense, solamente nos enfocamos en la traición y vean ya cuánto hemos avanzado en el video. Vean cuánto tiempo hemos meditado solamente sobre cuánto tiempo hemos meditado solamente en un punto, en un aspecto. ¿Cuánto más podríamos meditar sobre las veces que hemos abandonado a Dios, así como lo hicieron los apóstoles? ¿Cuántas veces lo hemos dejado solo en el sagrario, en una hora santa, en la Santa Misa? Entonces, sin lugar a dudas, la pasión del Señor pues es un tema del cual podríamos hablar durante horas. Pero para no alargarnos más de lo que ya lo he hecho, vamos a avanzar un poco más. Después se nos habla de la oración en el huerto de Getsemaní, nuestro Señor haciendo oración. Él le pide a sus apóstoles pues que permanezcan atentos, que estén en vela, y estos se duermen. ¿Cuántas veces el Señor quizás también nos hace la misma invitación? Que estemos atentos, que estemos alerta, que perseveremos en la oración, que nos mantengamos despiertos y con los ojos bien abiertos. Y cuando el Señor viene, nos encuentra dormidos, nos encuentra en los aparatos electrónicos, en internet, viendo pornografía, fumando, consumiendo alguna droga, teniendo alguna relación indecente, conversaciones indecentes. ¿Cuántas veces pues el Señor nos encontrará de la misma manera que encontró a sus apóstoles dormidos,
En cuántas ocasiones pues nos ha encontrado de la misma manera. Después dice aquí que el Señor es apresado. Después es presentado nuestro Señor ante Poncio Pilatos. Y aquí pues ya sabemos que todos aquellos que lo perseguían por alimento, por algún milagro, fueron los mismos que gritaban: crucifícalo. Después nuestro Señor va camino a la cruz, flagelado, lastimado, herido, y aún así pues lo seguían golpeando, lo seguían lastimando, lo escupían, y Él continuaba cargando esa cruz por cada uno de nosotros, por cada uno de los seres humanos, y por todos los pecados que se habían cometido y se han de cometer. Nuestro Señor estaba cargando ese gran peso, sin siquiera ser un ladrón, sin siquiera ser un bandido. Cargaba con el peso de esa cruz por cada uno de nosotros. Después, ya en el capítulo 24, se nos habla de la resurrección de nuestro Señor, que fue precisamente el día domingo. La palabra domingo significa día del Señor. Por eso es que el día domingo celebramos el culto de la Santa Cena o de la Eucaristía, porque la palabra domingo significa día del Señor, puesto que fue el día domingo en que nuestro Señor ha resucitado y ha manifestado toda su gloria a cada uno de nosotros, sus hijos pecadores y desobedientes. Después, en el versículo 13 del último capítulo del Evangelio, se nos habla de los discípulos de Emaús. Dice aquí pues que aquel mismo día 2 discípulos se dirigían a un pueblecito llamado Emaús, que está a unos 12 kilómetros de Jerusalén, e iban conversando sobre todo lo que había ocurrido. Mientras conversaban y discutían, Jesús en persona se les acercó y se puso a caminar con ellos, pero algo impedía que sus ojos lo reconocieran. Él les dijo: ¿de qué van discutiendo por el camino? Se detuvieron y parecían muy desanimados. Uno de ellos, llamado Cleofas, le contestó: ¿cómo? ¿Eres tú el único peregrino de Jerusalén que no está enterado de lo que ha pasado aquí estos días? ¿Qué pasó?, les preguntó. Le contestaron: todo el asunto de Jesús Nazareno. Era un profeta poderoso en obras y palabras, reconocido por Dios y por todo el pueblo. Pero nuestros sumos sacerdotes y nuestros jefes renegaron de él, lo hicieron condenar a muerte y lo clavaron en la cruz. Y más adelante pues vemos que el Señor parte el pan, y cuando nuestro Señor parte el pan, ellos lo reconocieron, es decir, se le abrieron los ojos y pudieron saber que era nuestro Señor Jesucristo. Fíjense qué interesante. Y aquí también viene un texto sumamente interesante, donde aquí pues el Señor da las últimas instrucciones y les dice a sus apóstoles: paz a ustedes. Nuestro Señor pues les deja la paz a cada uno de ellos. Y ya para concluir, bueno, en esta misma parte, en el versículo 29 del capítulo 24, cuando ellos reconocen a nuestro Señor, le dicen: quédate con nosotros, ya está cayendo la tarde y se termina el día. Entró pues para quedarse con ellos. Este versículo pues en lo personal me gusta mucho. Ojalá cada uno de nosotros le hagamos la misma invitación a nuestro Señor,
y le digamos: Señor, quédate con nosotros, ya está cayendo la tarde y se termina el día. Ojalá invitemos a nuestro Señor a nuestros hogares, lo invitemos a nuestra casa. Después, fíjense qué interesante, en el versículo 45, entonces les abrió la mente para que entendieran las escrituras. Les dijo: todo estaba escrito, los padecimientos del Mesías y su resurrección de entre los muertos al tercer día. Luego debe proclamarse en su nombre el arrepentimiento y el perdón de los pecados, comenzando por Jerusalén y yendo después a todas las naciones, invitándolas a que se conviertan. Ustedes son testigos de todo esto. Y después se nos narra cómo nuestro Señor fue llevado a los cielos. Jesús los llevó hasta cerca de Betania y levantando las manos los bendijo, y mientras los bendecía se separó de ellos y fue llevado al cielo. Ellos se postraron ante él, después volvieron llenos de gozo a Jerusalén y continuamente estaban en el templo alabando a Dios. Pues bueno, esta es la reflexión del día de hoy. Ojalá podamos meditar algunos aspectos. Los invito a que realmente estén meditando la palabra de Dios y no solamente sea un libro que se esté leyendo por leer, como si fuera un libro de historietas, como si fuera una novela, sino que más bien estemos tratando de reflexionar realmente lo que estamos leyendo. De nada servirá leer la Biblia completa y no haber aprendido absolutamente nada o no haber cambiado algún aspecto en nuestra vida. Estamos leyendo la Biblia para meditarla, para disfrutarla, para conocer más a nuestro Señor y a su iglesia, pero también para generar un cambio en mi vida, en mi familia y en la sociedad, y también dentro de la misma iglesia. Pues bueno, esta fue la reflexión del día de hoy. Nos despedimos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.